Cuando Jean-Léon Gérôme presenta en el Salón de 1847 su cuadro llamado Jóvenes griegos presenciando una pelea de gallos, estaba todo dado para que naciera un nuevo movimiento, el neogriego, y pensar que casi no presenta la pieza. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y saben, acá en este canal vamos variando las propuestas todas las semanas, así que hoy nos vamos a meter con un movimiento, con un grupo de pintores que la verdad es bastante desconocido. No porque no sepamos quién fue Gérôme, por ejemplo, sino porque el movimiento neogriego en sí tuvo un cierto momento de esplendor y después casi que desaparece y se pierde en la historia del arte. Y como acá nos gusta contarlo todo y 2x3 menciono algunos grupos y ustedes me dicen, contá esos, ¿quiénes son los antiguos? ¿Quiénes son los neogriegos? Bueno, hoy vamos a darle el protagonismo a este grupo de artistas, la discusión, ¿no? Si es un movimiento, si es un estilo, que bueno, no es para hoy, es el tema, decía yo. Hoy les vamos a dar protagonismo a esta gente con una producción bastante distinta. A ver, nos vamos hacia 1850, mediados del siglo XIX, a un momento en el que ustedes tienen que tener presente algunas cosas. El nacimiento fortísimo de la crítica de arte, algo que hoy nos va a ocupar un buen rato inevitablemente porque tenemos mucha fuente. El nacimiento también de muchas expresiones artísticas, ¿no? Los coletazos del romanticismo, del neoclasicismo, el academicismo, el realismo y estos grupos como el neogriego que de repente ocupan un lugar importante y que dominan, bueno, durante 2 décadas por lo menos, motivo por el cual quien nos va a poner en contexto es un historiador del momento. Había, hacia 1848, en la época en que Courbet con su pincel tosco barría las convenciones, pero también hacía del realismo una religión, un grupo de artistas que luchaban en nombre de una antigüedad llena de gracia o de una fantasía llena de invención frente al formidable empuje rural del pintor de Ornans. Estos jóvenes que proponían recuperar la antigüedad fueron llamados los neogriegos y como dije en la apertura, fue a partir de la presentación de una obra de Jean-Léon Gérôme, jovencísimo, al salón, que esta gente dice, es nuestro momento, nos vamos a agrupar y vamos a crear un movimiento artístico. Entonces, pensemos por el principio. Vamos a ver ya mismo la obra de Gérôme. Yo no puedo creer que tan rápido esté presentando una obra. A veces las introducciones me llevan un ratito más. Pero es porque tenemos bastante para desarrollar, Una pelea de gallos de 1847. Se imaginarán que Gérôme prepara este cuadro en 1846, cuando en realidad todavía estaba bastante frustrado porque no había ganado el concurso del Premio de Roma, es decir, no podía ir a la Villa Medici a disfrutar de un par de años de beca para desarrollar su arte. La verdad es que estaba bastante temeroso de tener un nuevo revés cuando presentara este cuadro y medio que estaba dubitativo. Y ahí tenemos que traer a Delaroche, que era de alguna manera su maestro y mentor, un gran pintor también del que hoy vamos a hablar más de una vez. Finalmente lo termina convenciendo y presenta al Salón del año siguiente esta obra que tuvo un éxito impresionante. Realmente fue un visionario. Gérôme era un artista relativamente desconocido todavía, no es el Gérôme del que hemos hablado en este canal, ya maduro, con taller, formando gente, sino que apenas tenía 23 años. Un lienzo que noten ustedes, de dimensiones bastante grandes, si tenemos en cuenta las convenciones del momento, ¿no? Y es que el formato grande era para los cuadros de historia, cuadros que recuperaban ya sea la religión, fábulas, es decir, la mitología, los grandes sucesos épicos, y que en este caso parece estar bastante distante la temática. Para decirlo claro, esto es un cuadro de género, es una escena común donde hay gente común haciendo cosas comunes. La diferencia es que está ambientado en la antigüedad, nada más. Y esto un poco descoloca, ¿no?, a los críticos y al entorno, porque dicen, bueno, es una escena de género, pero está hecha a la antigua, está recuperando lo antiguo, con lo cual acá hay un estudio de la historia, hay una búsqueda de representación fidedigna de la antigüedad griega, y por otro lado tiene una composición muy, simple,
aireada, con una gama de colores claros, es luminosa, diáfana, es decir, de alguna manera responde a todos los cánones que proponía la academia. Esto justamente se asoció en ese momento con la poesía anacreóntica, ya vamos a hablar un poco de esto, y la verdad que de alguna manera terminó seduciendo, ¿no?, al público y al salón, que le pareció una novedad, le pareció algo original, incorporar en estas obras de género algo referente a la antigüedad. Ya observando de primera el cuadro, justamente vemos que este estilo neogriego nos dice que hay un gusto por los acabados, hay un dibujismo muy cuidado, los colores son claros, la pintura es suave, no es evidente. Está trabajada con muchísima prolijidad. Ahora, la crítica en términos generales, ya vamos a recuperar, ya se imaginarán algún aspecto negativo, tomó muy bien este cuadro y terminó transformando a Gérôme en el líder de un nuevo tipo de pintura. Fue, de alguna manera, la opinión de Théophile Gautier, ¿no?, ese gran crítico de arte en algún punto, que a quien quería defendía. Y bueno, el tipo decía que realmente esta pelea de gallos eran verdaderos prodigios del dibujo, de la animación y del color. Ni Gérôme se creyó el triunfo que había tenido su obra y el aguante que le hizo Théophile Gautier. Es más, Gautier en ese momento la sitúa por encima incluso de los romanos de la decadencia de Thomas Couture, que yo creo que alguna vez la hemos analizado en el canal en relación a las grandes máquinas, ¿no? Así nos encontramos con un Gérôme que hace una entrada fuerte en el mundo del arte y que después va a desarrollar una carrera tremenda, ¿no?, llena de honores, de premios, de reconocimientos de todo tipo. Ahora, ¿qué pasa? Esta obra también fue objeto de ciertas críticas. Algunos veían una cosa como un tanto superficial, forzada, un tanto naif, lo diríamos en términos hoy por hoy, de este tipo de obra. Ya vamos a ver cómo se va a ir profundizando. Ya con esta obra considerada emblema de los neogriegos, bueno, falta conocer quiénes eran. Bueno, son un grupo de pintores, compañeros, colegas de Gérôme, formados todos de alguna manera bajo la influencia de Paul Delaroche y Gleyre. Este grupo de personas, Amand, Picou, Gérôme y otros tantos que vamos a ir trayendo, deciden incluso irse a vivir juntos, Instalan un taller comunitario en lo que ellos llamaban el chalet, en el número 27 de la Rue de Fleurus, por si a alguno le interesa buscar el mapa histórico, y empiezan a desarrollar las características de las pinturas que iban a presentar. Por supuesto, ya se imaginarán que no todos siguieron exactamente el mismo camino, pero en términos generales, ellos se habían propuesto recuperar de la antigüedad todo aquello que era anecdótico, íntimo, que representara el color local, griego en este caso, a través de una paleta luminosa, clara, con la línea un poco marcando la composición y con cierta planimetría que ya vamos a ir viendo en algunos artistas que es más o menos pronunciada. La verdad es que a partir de 1848 todos en conjunto presentan sistemáticamente obras al salón y eran muy esperadas, Esto hace que, de acuerdo al crítico de arte, ya se imaginarán, de acuerdo a lo que miraba el público, bueno, lo llamaran el grupo de Gérôme, los neogriegos, los etruscos, los pompeyanos, es decir, tuvo muchas denominaciones el grupo. Y bueno, muchos artistas jóvenes como que se le fueron sumando al estilo. Ahora tenemos que pensar por qué nace esta gente. Ustedes saben, ¿no? Cuando aparece alguien que dice vamos a hacer esto, hay un motivo. Se opone en general a algo. Y bueno, en la academia, muchos de ellos formados en la academia, se proponía, ya sabemos, ¿no?, un estilo muy derivado del neoclasicismo en cuanto a formas, armonía, composición, etcétera, etcétera. Un estudio de la antigüedad, pero para hacer grandes máquinas, para hacer obras de carácter histórico, mitológico, temas elevados. Claro, estos tipos estaban repodridos de pintar a Platón caminando por no sé dónde, a Horacio declamando no sé qué, a ninfas, a musas, a héroes militares romanos. Estaban como diciendo, che, qué aburrido esto, todos los años lo mismo. Y dicen, vamos a recuperar a Grecia y Roma, pero mirando
al vulgo, a la gente común. ¿Qué hacía la gente común? Y se ponen a estudiar fuerte, ¿eh? Y acá tenemos que dedicarle 2 palabritas a los respectivos talleres donde se formaron. Dijimos Gleira y dijimos de la Roche. Estos tipos eran bastante especiales, ¿eh? Eran recontra ultra academicistas, pero en materia pedagógica permitían ciertas libertades. Por ejemplo, Gleira fue un tipo que al final se terminó desarrollando como un gran maestro, un gran formador, pero que ni se planteaba en su momento tener un taller para preparar gente, es decir, una suerte de academia. Y la verdad es que se había hecho un tremendo nombre en el salón, un momento en el que la búsqueda de los pintores norteamericanos, sobre todo, está orientada a la formación en París y se llenó de americanos estudiando ahí, queriendo aprender con él, porque supuestamente ir al taller de Gleira implicaba que en algún momento te ibas a ganar el premio de Roma. Era como garantizado. Ahora, claro, como él no era un tipo estricto, sí para sus propias piezas, pero no para formar, daba mucha libertad, daba las nociones que tenía que dar, pero no restringía a nada. Tiene que ser un cuadro de esta temática, si no está frito. Y además de eso, él tenía una visión tan particular de sí mismo y de por qué estaba en el mundo, que en el caso de él era para pintar y presentar al salón, que tenía un atractivo enorme para muchos artistas. Y es que él no cobraba por enseñar. Nunca aceptó que le dieran un peso. Y esto tiene mucha relación con lo que él había vivido. Él no tuvo un peso para formarse y sufrió muchísimo. Desde entonces se dedicó a enseñar de una manera relativamente informal, porque era lo que más le interesaba, pero dando la posibilidad a todo el mundo. Y en este devenir, el propio Gleira, que realmente había abrazado, ¿no?, el neoclasicismo, y que siempre lo había aplicado a los mitos y a distintos motivos de la antigüedad, bueno, un poco afloja, ¿no? Y empieza a entender que quizás hay otras historias dignas de ser representadas. Clave. Por ejemplo, veamos una obra de él. Esta Le Soir, una obra de 1843. Es decir, estamos antes, ¿no?, de los neogriegos, unos años antes, pero ya vemos cómo se busca cierta idea de lo anecdótico. Es más, él pinta esta obra dejándose un poco llevar por algo que le había pasado cuando él había estado en Egipto. Él cuenta en su diario que la tarde del 21 de marzo de 1835, a orillas del Nilo, cerca de Ábidos, había tenido una suerte de alucinación. Y de ahí nace este cuadro, que cuando fue presentado en el Salón del 43, con el título Le Soir, bueno, rápidamente fue bautizado, ¿no?, por la crítica y por quienes estaban ahí como Las ilusiones perdidas. En realidad, debajo de este título lo que estaba era la alusión a la tercera parte de la novela de Balzac, ¿no?, que se había publicado ese mismo año. Y fue muy exitoso este cuadro, muy atrapante, en donde estamos ante una escena bastante común, que sí es cierto que nos hace pensar un poco, ¿no?, en una barca de la vida versus ese anciano que está en la orilla, solo. Y decía, fue tan importante esta pieza que se termina reproduciendo y vendiendo, ¿no?, en estampas, por ejemplo. Lo que nos permite linkear esta obra, por ejemplo, con lo que ya estaba haciendo la generación de los neogriegos, como el caso de Henri-Pierre Picot, que era otro de los compañeros de Gérôme, en donde sí hay una temática, está hablando aquí de Cleopatra y Antonio, pero vean ustedes cómo parece más todo del orden de lo anecdótico, no se está hablando de un momento crítico de la historia, sino casi como un paseo, ¿no? Y como verán, en muchas piezas vamos a estar viendo las estampas que se hicieron. ¿Por qué? Les cuento algo. Los neogriegos, para el mercado del arte, no fueron, a ver, después de pasar la cresta de la ola, quiero decir, ¿no? Quiero decir, desde fines del siglo XIX, durante el siglo XX y siglo XXI menos, no fueron objeto de interés. Entonces salen a la venta constantemente obras de ellos. Si se meten en las grandes casas de subastas, Sotheby, Christie, etc., van a ver que siempre hay algún neogriego, porque no son obras tan caras, pero son más bien apreciadas o de acceso para el coleccionismo particular. Esto hace que esta gente tuviera una enorme producción, pero que sea muy difícil acceder a los cuadros. En algunos casos están registrados en estampas, en algunos otros casos están en museos, pero quizás no están exhibidos. Y si a eso le sumamos que la mayoría son a veces museos provinciales, como el de Nantes, y además se le cae la página web 2x3, o sea, no saben lo que fue buscar estas imágenes. Quiero decir, es difícil encontrar fotografías de buena calidad de la producción neogriega, al menos de
muchos artistas como Picou que al día de hoy prácticamente no conoce nadie. Nosotros lo estamos conociendo aquí. Ahora, pasemos al otro formador. Dijimos Delaroche. Delaroche fue un tipo muy democrático en su formación. Que sí, claro, te enseñaba lo que la academia esperaba, pero era bastante antiacadémico en algún punto. Y tenía mucho foco en la práctica y no tanto en la teoría. Por ejemplo, la relación entre Gérôme y Delaroche fue de muchísimo afecto y camaradería. Aunque con otros, como Hamon o Boulanger, bueno, era más ida y vuelta, ¿no? No siempre te podías llevar bien con el maestro, digamos. A través de Gleigre y Delaroche, estos jóvenes se forman, toman de alguna manera el estilo que se proponía en cuanto al academicismo, pero llevan su búsqueda a cuadros un poco más poéticos, más amables, más fantasiosos también en algún punto, ¿no? Porque había que reconstruir escenas que no existían en ningún lado, y se vuelcan fuertemente a buscar fuentes, a estudiar. Dije Gérôme en Egipto, Momento también del orientalismo un poco, ¿no? Todos estos son como coletazos, distintos disparadores. Justamente esa experiencia en Egipto a él le da la oportunidad de ser como cabeza de grupo, ¿no? Y además de Hamon, Picou, las ganas, la tentación que van a decirle jamón, ustedes no tienen ni idea. Decía Hamon, Picou, Hubert, Jove Duval y tantos otros empiezan a seguirlo en su estilo y a proponer también sus propias búsquedas. Motivo por el cual ya mismo vamos a conocer, por ejemplo, la obra de Gustave Boulanger. En este caso lo elegí porque hay toda una historia bastante particular en esto, lo cual en algún momento nos va a permitir pensar la relación de estos artistas con el poder. En este caso, ensayo del flautista y la esposa de Diómenes con el príncipe Napoleón en el atrio de su casa pompeyana. A ver, el príncipe Napoleón, primo de Napoleón III, en 1855, siguiendo la moda del momento, se había propuesto construir una villa, un palacio pompeyano. En este momento, el impulso al descubrimiento de Pompeya, como imaginarán, fue trascendente. ¿Cuál era la idea de él? Tener un lugar para guardar sus cuadros, organizar fiestas, complacer a su amante, que era una actriz, la actriz Raquel, intérprete icónica de tragedias griegas antiguas. Y bueno, el edificio se había inspirado en lo que se conocía de la villa de Diómenes en Pompeya, que tenía obviamente las habitaciones alrededor, un atrio abierto al cielo quiero decir, ¿no? Con una piscina poco profunda debajo. En este caso él había hecho poner bustos de la familia Bonaparte que estaban rodeando el atrio y una estatua de mármol blanco de Napoleón I, que estaba presidiendo todo el atrio bajo la apariencia de un César, ¿no? Deificado. De hecho, Gérôme había participado en el proyecto de la decoración de este espacio con 3 cuadros y este palacio pompeyano fue inaugurado el 14 de febrero de 1860. Por supuesto en presencia del emperador y la emperatriz, con todos los invitados y los artistas que fueron convocados a ir disfrazados con trajes antiguos. Théophile Gautier, dije que hoy vamos a hablar de él más de una vez, estuvo presente para escuchar la recitación del poema que se había hecho, y luego de eso distintos actores, están todos identificados, hicieron su performance. Boulanger lo que quiso hacer en su cuadro es, por supuesto, inmortalizar este momento y presenta hasta ahora en el Salón de 1861, que en este caso, hay que aclararlo, no está representando el momento de la inauguración, sino un ensayo, ¿no? Están los escritores, los actores y un esclavo negro. Obviamente Gautier dijo, qué maravilla este muchacho, y escribió, conservará la memoria de un espectáculo encantador. Aquí están los actores, Madeleine Brohan, Marie Favart, God Sanson y Jean-Marie Geoffroy. Todos son antiguos y modernos al mismo tiempo. Monsieur Boulanger supo fusionar con un espíritu poco común y un encaje perfecto 2 elementos aparentemente irreconciliables, el presente y el pasado. París y Pompeya antes de la erupción del Vesubio. Rara vez un pastiche antiguo ha tenido tanto éxito. Respeté la palabra pastiche porque en este momento y en francés me parece que representa claramente lo que se quería decir, ¿no? Como una conjugación de cosas, no como quizás lo podríamos entender despectivamente hoy en día. Estén atentos a eso. Y sobre esta obra se estudió bastante y se dijeron muchas cosas, así que mientras seguimos mirando, les cuento que, por ejemplo, Hélène Jarot, que es una historiadora, dice que esta pintura es como muchas cosas a la vez, ¿no? Como un pastiche de muchos otros pastiches.
incluida la pintura histórica, la recreación histórica y todo lo que tiene que ver con el propio Palacio de Pompeya en algún punto. Por otro lado, es una fantasía y hasta una suerte de parodia del arte de los neogriegos y sus fuentes, ¿no? Saskia Halensar dice: a pesar del título y de las acciones destacadas por Boulanger, los verdaderos protagonistas de esta obra no son los autores ni los actores famosos, sino la arquitectura misma. Se trata precisamente de vivir la fantasía de una antigüedad redescubierta y no de representarla a través de la pintura. Esta obra tiene fuerza de evocación y por tanto memoria. No solo evoca la antigüedad recreada, sino también una fantasía de viaje en el tiempo y un homenaje a una época considerada ideal, pura y primitiva. El propio Gautier lo expresa así: la vida moderna ha venido a despertar la vida antigua. Me interesa mucho toda esta mirada porque estamos ante una recuperación bastante documentada de lo que era la vida en la antigüedad por parte de estos artistas, ¿eh? Y por otro lado, aquí ese cóctel de modernidad, ¿no? La gente vistiéndose a la antigua, construyéndose una villa pompeyana, etcétera, etcétera. Quiero decir, los neogriegos no salen de la nada. Incluso se menciona claramente que Boulanger, un poco apoyado por Gérôme, ¿no?, que era quien más había estudiado estas cosas, termina siendo realmente una metódica representación muy escrupulosa de la realización arquitectónica, más allá de la estatua de Napoleón, que no tenía nada que ver ahí. El resto de los elementos decorativos realmente de alguna manera constituyen un homenaje, formal a las residencias patricias de la antigüedad. Lamentablemente, el palacio pompeyano fue demolido en 1891, quedan algunas fotografías por allí y, por supuesto, lo más representativo que fue la pintura de Boulanger, ¿no? Ahora, esta pieza que me parece súper clave por este cóctel de modernidad y antigüedad, nos permite igual seguir avanzando. Las temáticas más habituales de los neogriegos, se las voy contando mientras vemos otras obras, tenían que ver con la vida cotidiana en la antigüedad. Por ejemplo, miren, el paseo por el camino de las tumbas en Pompeya. Si hay algo por lo que se lo reconoce a Boulanger es por los temas esencialmente clásicos en algún punto y también orientalistas. Y dentro de ese orientalismo tenemos la variante del neogriego. Fue un tipo que realmente, termina siendo miembro del Instituto de Francia en 1882, recibe cantidad de medallas prestigiosas, al igual que Gérôme, y en esta obra nos pone unas damas aristocráticas, lujosamente vestidas, paseando por las murallas de la ciudad. Hace poco tiempo, de hecho, salió a subasta de colección privada a colección privada. Interesa igual notar la prolijidad, la construcción tan armoniosa de los cuerpos, los acentos de color que le dan un ritmo tan amable a la obra. Son escenas muy apacibles, ¿no? Y tienen algunos toques, como por ejemplo esa personita que está a la izquierda hacia arriba, en una actividad cotidiana. Es como algo muy casual. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes de inspiración de este grupo? ¿Qué leían? ¿A qué recurrían para pensar un cuadro? Bueno, en el aspecto formal ya sabemos que el neogriego tiende a la armonía, al equilibrio, a la amabilidad, a la paleta clara, etcétera, etcétera. En ese sentido comparte ciertos rasgos del academicismo. Ya lo vamos a discutir un poquito después. Dijimos que se quieren correr de los temas históricos y mitológicos, de ahí el neogriego. ¿Por qué? Porque ellos se dedicarán fundamentalmente a la pintura de género para mostrar una antigüedad griega, podríamos decir romana, pompeyana, etcétera, etcétera, idealizada y bucólica. Ahí la estética literaria de Gautier y los poetas parnasianos fueron una enorme fuente temática. Y hay también artistas y obras anteriores que ayudan a esta inspiración. He mencionado ya aquí también el orientalismo y también hemos hablado de más de un grupo como los nazarenos, etcétera, etcétera, que buscan en el pasado, en el caso de los nazarenos, pasado medieval. Eso significa que artistas como Ingres, como Joseph-Marie Vian y otros tantos ya hayan abordado estos temas, pero quizás como algo más bien anecdótico, no como una cuestión de principios. De hecho, vamos a ver esta obra. En el Salón de 1763, es decir, 100 años antes, Diderot había elogiado a Joseph-Marie Vian con La Marchande à la Toilette, también llamada La Marchande d'Amours, porque se había inspirado en un fresco de Herculano.
Esta pintura había sido considerada manifestación del neoclasicismo francés en función del gusto por evocar la antigüedad con un toque erótico sutil, ¿no? Pero vean ustedes que está muy cerca de lo que estuvimos viendo, está muy cerca del neogriego y es muy probable que haya sido una referencia directa. Este fue un cuadro que el artista, después de presentarlo, lo regala en 1788 a la condesa de Berry, es decir, la amante de Luis XV, quien lo termina poniendo en su palacio de Louvain-Sienne. Hubo toda una historia, se imaginarán que después con la revolución fue confiscado, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa de todo esto es la cantidad de detalles que nos hablan de un gusto griego. Tenemos un poco de todo, ¿no? Tríglifos, métopas, pilastras estriadas, los peinados, los trajes antiguos con esos drapeados. Ni hablar de ese cupidito agarrado de las alas, que es una maravilla, que enamora. Sin embargo, tenemos que ver que los rostros, la tez empolvada, el joyero, los gestos, el detalle de la rosa sobre la mesa nos están situando en una atmósfera boudoir, ¿no? Algo muy cercano al rococó, al momento en el que se pinta la pintura. Pero realmente tiene muchísimos guiños. Y no va a ser solamente Vian, también Guérin se va a inspirar en algún punto en la pintura pompeyana. Algo similar está pasando en ese momento, por ejemplo, en Italia. Y de hecho también es algo que repercute muy fuertemente en los tipos de retratos en medallones, en los centauros, bailarinas, cupidos y demás que decoraban las habitaciones, porque la verdad es que estos intereses empiezan a aparecer mucho ya desde el siglo XVIII, cuando se descubren Pompeya y Herculano. Ahora, ¿qué lo diferencia esto del neogriego del siglo XIX? Bueno, la apuesta de las temáticas y la reconstrucción casi arqueológica que hacen de cada uno de los detalles. Motivo para que volvamos, pero un poquito más en detalle, a la obra de Picou, de cual mostré hace unos minutos una en relación a la obra de Gleyre. En este caso, miren ustedes, la Buenaventura, que está en el Museo de Nantes. A ver, una escena absolutamente cotidiana, sin mayor sofisticación en cuanto a la temática. Picou, junto a Delaroche, se había formado en el taller de Charles Gleyre, y de hecho fue uno de los que estuvo más influenciados por el maestro en cuanto al desarrollo de las armonías clásicas. Y es algo que más allá de la superficialidad del tema, acá se puede ver, ¿no? Tenemos muchos personajes en escena, con un acercamiento bastante importante, lo cual permite un tratamiento muy delicado de los drapeados, de las texturas, de las carnaciones. La ambientación nos lleva a un espacio de la antigüedad, las columnas, las estatuas. Tiene un toque que uno lo podría asociar con el entarismo, sin ninguna duda, porque hay cierta también sensualidad más allá de la escena casual. Uno está como espiando a estas mujeres, pero hay que remarcarlo de nuevo, tiene cosas completamente del orden de lo cotidiano. Vean ustedes que están de una manera casual, no están en grandes gestos. Una está semiapoyada en una banqueta, ¿no? Tiene la pierna levantada, vemos el pie, la planta del pie, es decir, es todo como muy casual. Ahora, no crean ustedes que los neogriegos no fueron criticados. De hecho, los destrozaron todo el tiempo. Desde la primer pintura de Gérôme en adelante, todo el tiempo machacando, con que eran infantiles, con que desbordaban de imaginación, pero no aportaban demasiado, no eran creativos, realmente se los trató de manera muy peyorativa. De hecho, Baudelaire los termina llamando la escuela de los agudos, ¿no? Para quienes la erudición pretende disfrazar la ausencia de imaginación. Van a ver que Baudelaire los pone como escuela de los agudos, como escuela de los puntiagudos, porque, bueno, les reprocha que en realidad lo que hacen es representar una antigüedad demasiado cotidiana, que no tiene nada de especial, ¿va? Nadar, que es ácido como pocos, ¿no? Mordaz, un humorista también tremendo, la llama la escuela de la pintura greco-gracioso angro-amonista. Angro, se imaginarán por Angres, y amonista por Amón. De esta manera está hablando, por supuesto, de los neogriegos, ¿no? Jean Fleury lo llama la escuela de Gérôme o la escuela del calco, miren ustedes, porque criticaba que los cuadros de estos tipos eran prácticamente una copia de los vasos etruscos, como que no creaban nada, se limitaban a copiar. Incluso del cuadro de Angres dice, la riña de gallos parece todo muy real esos gallos, pero las personas son un calco de un mármol. Y de hecho, Jean Fleury dice en un momento, estos jóvenes, Gérôme, Picou y los demás,
ni siquiera ven con suficiente claridad para darse cuenta de que la pintura, por muy sencilla que se distinga, carece de lógica. A ver, en general, lo que todo el mundo denuncia es que son poco creativos y que se focalizan demasiado en una exactitud arqueológica que lo convierte en algo falto de gracia, en una copia, en un calco. Siguiendo un poco con las fuentes, hablamos de artistas, hablamos de poetas. Bueno, el tema de la literatura es una fuente fundamental del momento. Por ejemplo, les voy a leer algo. André Chénier escribe: sobre pensamientos nuevos, hagamos versos antiguos. Es decir, hay toda una moda del sentimiento y del amor y de la vida en la antigüedad clásica. Por eso también se los referencia, y lo dije al inicio, con Anacreonte. Anacreonte, un poeta que cantaba sobre mundos idílicos, sobre una vida en Grecia que, bueno, era objeto de un paraíso prácticamente, ¿no? Digo, Anacreonte, Teócrito, son todos artistas que de alguna manera son referencia, aportan a la fantasía, a la gracia, al encanto, al amor. De hecho, les voy a citar a Ackermann para ver cómo define esto. Su clasicismo, a diferencia del serio y sobrio de Gleyre, pretende ser ligero y espiritual, tanto en los temas como en los tratamientos. Y luego, más adelante dice: el nuevo género se afirma con una erudición inusual, a menudo erótica, siempre deliciosa, colorida y sensual. Esto nos lleva, por ejemplo, a presentar esta obra de Amon, que es L'amour en visite, el amor nos visita, o Cupido a la puerta, también lo pueden encontrar así. Y bueno, entra en el mundo justamente de los sentimientos, de una escena simpática, amable, clara, casi poética, ¿no? O por ejemplo esta también de Amon: mi hermana no está. Amon toma mucho en la temática casi infantil en algún punto, porque genera ternura. En este caso estamos ante una ambientación clásica, una niña que está escondida detrás de sus hermanos menores, que un poco los está empujando, ¿no?, hacia un niño que viene a visitarla. Y el niño, este chiquito de la derecha, está apoyado en una pared y trae una jaula y unas ramas. Muy, muy tierna la escena, ¿no? De alguna manera, Amon expresa acá como la ligereza de estos chiquitos, con una cierta ternura, y algo así fue apreciado también por los contemporáneos. Por ejemplo, Tonoin dice: todo en este cuadro es claro, simple y natural. La idea, las actitudes y las fisonomías trae una dulce sonrisa a los labios, nos provoca una sensación de placer inexpresable, en la que estamos felices de detenernos. Hoy podría parecer un poco excesiva una crítica de este tipo, pero bueno, era bastante común en el vocabulario del siglo XIX. Sí, algo que nos queda claro, en particular de Amon, que fue uno de los grandes representantes del neogriego, es que quería agradar, ¿no? Los niños, las mujeres, serán una gran fuente de inspiración, porque hacen mucho al orden de lo cotidiano, las juventudes, la vida pequeña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que de hecho, vean ustedes cómo ve esto Baudelaire, cuando dice: el amor inevitable, el inmortal Cupido de los pasteleros, desempeña un papel dominante y universal. Es el presidente de esta república galante y tonta. Bueno, cierta ironía, ¿no? Él escribe esto para el Salón de 1859 porque estaba lleno de cupidos y amorcillos por todos lados, algo que ya vamos a recuperar. Volvamos al orden de lo cotidiano. Bueno, nuevamente con Amon, y en este caso Les Camotins. Este es un cuadro que en esencia se entiende como anacreóntico, sobre todo porque Jean-Louis Amon solía escribir lo que iba a hacer en los cuadros, es decir, cuál era el sentimiento para él que lo impulsaba a desarrollar las distintas composiciones. Y la verdad es que esto que parece muy tierno, muy loable, bueno, para los críticos fue tipo, parece que hace arte egipcio este hombre, en un sentido caricaturesco, ¿no? Pero bueno, realmente el punto es que este artista se basa bastante en la literatura, es decir, en este caso también, por ejemplo, en la comedia humana, que si comparamos un poquito los dos cuadros, vemos que la comedia humana se produjo en el auge del neogriego, y Les Camotins aparece más bien en un estilo en el que él ya estaba cansado de la crítica, porque realmente fue muy, muy duro. Lo que pasó puntualmente con este artista es que él siguió insistiendo con el neogriego. Algunos, con las críticas, se frustraron y buscaron otras temáticas, mudaron hacia nuevas temáticas. Pero en este caso el tipo seguía, entonces bueno,
era como el que recibía todos los embates. Porque incluso, por ejemplo, en el Escamoteur, Théophile Gautier, que era el gran defensor del neogriego, y un poco lo critica, ¿no? Pone que no es claro, que no se entiende muy bien, aunque aún así dice: los detalles divertidos y curiosos de este enigma que hace nos impacientan y nos hace contenernos. Como fuera, es verdad que hay toda una cosa anecdótica, ¿no? Tenemos al prestidigitador que está distrayendo a una asamblea de mujeres y niños, haciendo aparecer un escarabajo negro debajo de una copa, mientras una anciana recoge el dinero con su pandereta, ¿no? Con su soporte. Y en el caso mismo de la comedia humana también se armó todo un debate sobre de qué estaba hablando aquí. De hecho, dice Olivier Merson, otro de los grandes artistas que tenía la pomada en ese momento, ¿no? Con esta manía de componer rompecabezas cuyo secreto nadie conoce, ni siquiera el pintor, parece querer burlarse del público. Bueno, lo destrozaban, como ustedes verán. Vamos a volver más de una vez a las críticas de este movimiento a medida que vayamos viendo obras. Pero creo que lo que uno puede resumir un poco es que son todas críticas orientadas a lo que se consideraban géneros menores. No dejaban de ser escenas de género. Ahora, es cierto que algunos defensores trataron de darle cierta jerarquía, como diciendo: che, estos pibes están rehabilitando el antiguo arte pompeyano. Por ejemplo, Tanoin, que dice, en 1870, cuando escribe sobre Amon, dice que le parecía que había sido uno de los artistas que había decorado las murallas de Herculano de Pompeya y que estaba reanudando su trabajo interrumpido por la erupción del Vesubio. Quizás exageraba un poquito, pero bueno. Vamos con más. Edmond About dice: prefiero dar un consejo a la mente encantadora que adivinó la pequeña Grecia y puso un sabor de antigüedad tan dulce y tan fino en sus primeras obras. Anda a buscar un modelo, despójalo de sus harapos y encuentra en las líneas de su cuerpo el espíritu de los pintores de Pompeya, a quienes casi conociste en el pasado. Y ahí un poco lo empiezan a destrozar, ¿no? El mismo Gautier dice: che, esto que a veces está más deslucido. Bueno, la crítica iba y venía, pero ya vamos a llegar a algunas conclusiones importantes sobre esto. Es cierto que la pintura neogriega tenía muchas ganas de agradar y que lo que en inicio fue una sorpresa, algo original, bueno, terminó siendo cada vez un poquito más excesivo, exagerado, para captar la atención. Veamos esta pieza de Cumans, La casa del poeta. Bueno, Cumans presentaba regularmente obras de este estilo al salón, de hecho le fue bastante bien igual, ¿no? Vendiendo sus escenas de vida familiar en la antigua Roma, todo el tiempo. De hecho, le fue tan bien que hasta se hizo una villa pompeyana, construida en el Bois de Boulogne en 1874. Pero bueno, estamos de nuevo ante escenas muy demarcadas, con cierta trivialidad, que tratan de mostrar erudición, pero eso justamente las vuelve un poco carentes de dinámica. O por ejemplo la caja de joyas de una colección privada. Había muchas mujeres que pedían retratarse en estilo neogriego, se imaginarán que pegó muchísimo. Acá no sabemos realmente si fue un retrato, pero vemos cómo esta modelo captura la atención del pintor, ¿no? Y la representa con una belleza exquisita, trascendental en algún punto, ¿no? Noten los detalles de las joyas, del decorado, de la ropa y verán a Grecia o la antigua Grecia en todos lados. De hecho, se cree que esta pieza fue encargada para la presentación social de esta muchacha. Ahora, sigamos conectando con el entorno. Dijimos, bueno, los neogriegos se oponen un poco al academicismo porque se quieren correr de esos temas que les parecían a ellos aburridos y repetitivos. También este es el momento en el que está el realismo por allí dando vuelta. Y pasa algo bastante curioso. Y es que Merson, recién lo cité diciendo barbaridades de los neogriegos, de repente los pone como los paladines antirrealismo, anti-Courbet. Como que este grupo de chicos aparece justo en el momento indicado en el que la academia estaba, digamos, agotada en cierta propia decadencia. Nacen las corrientes que cuestionan abiertamente esto, como el realismo. Y estos pibes dicen, che, nosotros venimos a pintar cosas lindas. Y bueno, fueron como, ok, los que pueden contrarrestar las tendencias realistas.
Vamos a citar a Mersenne, pero lo que sobre todo asigna a la escuela neogriega un lugar en la historia de las artes de esta época es que llegó justo a tiempo para contrarrestar la influencia de los realistas. Cuando los bárbaros han realizado su última invasión entre nosotros, supo mantener la atención del público, evitando que se pierdan las producciones de pintores, para quienes la elección del pensamiento y de los personajes y su teoría, aunque flotante además, son indiferentes en un punto. Ha contribuido no solo a sacar a relucir lo profundamente repugnante de la doctrina de quienes elevan a calidad los defectos probados y quieren que el arte sea exclusivamente imitación de la naturaleza en aquello que tiene algo más trivial, más común, más abyecto. No pone un punto este hombre, casi me ahogo leyéndolo, pero el punto es que, bueno, Mersenne en algún punto era bonapartista. Entre los neogriegos y el realismo de Courbet, los neogriegos a muerte. Y la verdad es que la pintura neogriega fue súper exitosa. El salón, y al salón iba el pueblo, el público. Maxime Duchamp lo resume de esta manera: sin recurrir a leyendas, baladas, olé o Villeray, sin enamorarnos de esta Edad Media que debemos respetar, nos interesaron representando acontecimientos cotidianos llenos de una vida activa y a veces brutal. Mientras estos hombres convencidos simplemente buscaban a su alrededor los elementos del éxito merecido, una escuela rival, casi enemiga, nació en la época en que vimos aparecer en la literatura la pequeña iglesia conocida como sentido común. Los pintores, llamados pompeístas, dedicaron su talento, generalmente frío, pero a menudo gracioso, a la exaltación de un pequeño Olimpo cubierto de pequeñas diosas, pequeños dioses y pequeños amores. Todo era bonito, 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 pero empalagoso e insignificante. La vida brutal, activa, vulgar del populacho que representaba el realismo, bueno, tenía su contracara en ese mundo idílico de los neogriegos. Empalagoso al fin, pero mucho más cercano a la academia. Momento en el que me voy a saltear algunas fuentes porque si no esto se va a hacer muy largo y pasamos a conocer a Toulmouche. Toulmouche es muy importante dentro del movimiento neogriego y dentro del esquema que les estoy presentando, porque abre el camino a algo nuevo. A Auguste Toulmouche yo creo que hoy por hoy lo conocemos 4 o 5. Pero la verdad es que fue un tipo que en una parte de la producción de sus obras, de la que no se conoce demasiado, se acercó, defendió y militó el neogriego como pocos. Al menos entre 1848 y 1856, momento en el que un joven Toulmouche está en contacto con el taller de Gleyre, decía, se datan piezas que llevan esta temática. Por ejemplo, La Lección de 1854 es claramente una pintura neogriega, de hecho se expuso en la Exposición Universal de París de 1855, no era cualquier muchachito Toulmouche. Vemos acá una mujer joven que está sosteniendo unas imágenes sobre sus rodillas para enseñar ciertos conceptos de lectura a sus 2 hijos. Y los niños, digamos, están ahí como muy absortos en esta ilustración. En este caso, Toulmouche hace una composición circular que está decorada con un fantástico follaje, con hojas, que un poco aporta el efecto que él quería de delicadeza, de amabilidad. Y la verdad es que un poco hay una cosa de color histórico, pero también nos está presentando una escena amable, en medio de transición. Ahora, vean ustedes que los adornos, me refiero a joyas, anillos, pulseras, los collares, el pelo, la forma de la cinta y demás, nos está hablando del mundo contemporáneo. Pero la túnica y la vestimenta de los hijos parece más bien algo de los antiguos peplos. Es decir, nuevamente es otra obra que trae o conecta el pasado con el presente, como lo vimos en el caso de la Villa de Napoleón. Esta obra, un beso, súper simpática. Tenemos acá una familia griega, ¿no? Una joven pareja. El señor toma al niño que está tratando ahí de caminar, que va estirando los bracitos hacia la madre que le está tirando un beso. Todo es griego acá, ¿no? Casi es que hasta las flores serían griegas.
una escena absolutamente cotidiana, idílica, que busca de alguna manera seducir un poco la imaginación y que tiene además un nombre muy muy tierno, ¿no? De hecho vemos los restos de comida, la escena, que hasta parece un poco injustificado o forzado, pero bueno, hace a la ambientación para que la gente identifique cuál era la temática, ¿no? Y en este orden así tan tierno y amable, casi como las obras de Picou con Cupido, ¿no? Tenemos a esta mujer y niño en la fuente, que claramente está trabajado desde la historia antigua, con una recreación que nos lleva a la antigüedad sin ninguna duda, pero que no deja de ser cierto misterio qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? ¿Qué estaban haciendo realmente estas personas ahí? ¿Fueron a recolectar agua y cuando haces eso te desparramás así sobre la fuente? Bueno, esto es un misterio. Y mientras les sigo pasando otra, como por ejemplo esta del desayuno, de lo que se sabe de Toulmouche, la pintura neogriega ocupa de alguna manera un espacio bastante reducido, pero sí realmente parece haber sido un gran recreador de este tipo de escenas como las que estamos viendo. También es cierto que Toulmouche llega un poco más tarde al grupo, ¿no? Porque para este momento ya Picou, Gérôme, Hamon, que eran amigos de él, bueno, ya estaban consagrados, eran todos mayores, ya estaban en otro plano en relación al público y a la crítica, y Toulmouche era un chiquito que recién empezaba. Pero representa, como dije yo, algo muy importante, porque a Toulmouche lo critican tanto, lo destrozan tanto, para variar, que en última instancia fue uno de esos pintores neogriegos que cambia rápidamente el género, pero de alguna manera, o desde su punto de vista, no cediendo del todo. ¿Qué es lo que hace Toulmouche? Hace la conexión con la vida moderna, con esa vida moderna que ya estaban empezando a retratar, ¿quiénes? Los impresionistas. No es que él se vuelva impresionista, quiero decir, es un momento en el que dice, bueno, si me interesa la vida cotidiana de la antigüedad, me doy vuelta y represento la vida cotidiana burguesa. Así no me critican más. Empieza a hacer las elegancias parisinas, el café, etcétera, etcétera. Es decir, se pliega de alguna manera a toda esa corriente que le venía a dar protagonismo a la contemporaneidad. Pero la verdad, de lo que sabemos de Toulmouche, de los estudios biográficos que hay sobre él, se entiende que él se vuelca a esto, primero para poder vivir, y segundo como una reacción frustrante ante su poca valorización en la pintura neogriega. Evidentemente a este tipo le hubiese gustado seguir pintando así, pero no encontraba lugar, lo destrozaban. El señor Toulmouche expone retratos. Será una suerte que por fin fuéramos liberados de los pequeños cupidos, de las pequeñas Venus, de las pequeñas psiques, de las pequeñas musas, de los pequeños lupanares y de todo este diccionario de la fábula, oscurecido y disminuido por jóvenes que ¿están sufriendo mucho? ¿Utilizaron el talento que habían adquirido para esta ingrata tarea? Toulmouche es uno de los más fieles a esta escuela, cuya existencia se ha visto seriamente comprometida desde el abuso que el señor Hamon hizo de sus principios. Y la verdad es que, en general, los críticos, suelen decir que Toulmouche era un poco seco en su técnica, un poco quedado, que abusaba de los detalles inútiles. De hecho, Meurson, ¿no?, que ya estaba ahí en franca batalla contra el realismo, como dije hace un rato, le aconseja cosas, dice, tenés que sacrificar, por ejemplo, algunos pequeños detalles en los que se detiene con una complacencia demasiado igual y demasiado marcada. Pero la verdad es que si nos situamos en 1850-51, que es cuando Courbet presenta el entierro de Ornans, los picapedreros, etcétera, etcétera, que todo el mundo se escandaliza. Bueno, Toulmouche, que ya estaba abandonando el neogriego y se estaba dedicando a la vida burguesa contemporánea, de nuevo es recuperado, ¿no? Dice, no, nuestro paladín de los neogriegos, como que al tipo lo criticaban pero no lo dejaban despegar. Como fuere, les traje esta foto en la que vemos a más de un conocido que por más que se criticaban entre todos, después se iban a tomar una absenta o un cafecito. La verdad es que Toulmouche será el antecedente, en tanto representante de los neogriegos, como dije, a la representación de la vida moderna. Ahora, para aproximarnos hacia el cierre, cuando uno dice neogriego, se puede entender en dos aspectos. Todo aquello que tiene que ver, con las artes decorativas, con la escultura y con la pintura, y también hay toda una cuestión que tiene que ver con la arquitectura que hoy no hemos tocado y que va por otro camino, aunque para resumírselas es un poco medio difícil de separarla del neoclasicismo. Para tener algunos ejemplos extras y para hablar de la repercusión del neogriego
y de todo este contexto que era muy propicio, quería mostrarles un ejemplo de arte decorativa, escultura. Bueno, ya es el momento, ¿no? Ya desde el siglo anterior, desde el siglo XVIII, las artes decorativas empiezan a tener su presencia. Y en el caso del neogriego, también aparece tanto como adosado a la arquitectura, como en todo tipo de ornamentaciones que tienen que ver con vasijas, muebles. En el caso de la decoración tienen como un carácter un poco ecléctico, policromado, apuesta a muchas cosas a la vez. Por ejemplo, esta tabla, esta mesa en realidad neogriega, no es algo que yo tendría en mi casa particularmente, pero ven ustedes qué atractivo el trabajo decorativo en la recuperación de las formas, ¿no? Como si uno estuviera viendo un cáliz o un jarrón o una vasija griega. Acá hay toda una búsqueda arqueológica de Émile Hébert, que fue un escultor muy ecléctico, muy reconocido también. La palabra ecléctico es algo que deberíamos definir en algún momento un poco más, porque en este momento se empieza a usar de una manera muy clara para este tipo de corrientes artísticas. Y por cierto, el tema del neogriego prende muchísimo, muchísimo en la arquitectura, en la decoración, en la pintura en Norteamérica. Bueno, dijimos, ¿no? ¿Cuánta gente de Norteamérica se estaba yendo a formar a París? Ahora, para el cierre, con una pequeña sorpresita, porque hacia el final vamos a hablar de la música. Materia que, como saben, no es lo mío, pero humildemente quiero aportarles algo. Decía, antes de llegar a eso, tenemos que pensar en los neogriegos, hoy tan olvidados, como realmente un grupo importante, un grupo bisagra, que demuestra dos cosas. En principio, que en algún punto fue producto de la crítica. Auge, desarrollo y caída de los neogriegos tuvo que ver fuertemente con la crítica de arte. Me cansé hoy de citar fuentes y las que no les conté. La crítica los ensalzó, la crítica fue poniendo las pautas de cómo debía desarrollarse y la crítica los destrozó por agotamiento. No obstante lo cual, justamente este momento de auge y este éxito hizo que prendiera muchísimo en el público del salón. Eran obras muy valoradas. También tenemos que pensar que este grupo ayudó a dar el golpe de gracia a la pintura de historia que ya venía en decadencia. Fue una manera de mantener ciertas formas, pero corriéndose de esa propuesta tan agobiante para la mayoría del mundo artístico. Eso no quita que siguiera al pie de la letra los aspectos formales del academicismo. Dije que había cierta planimetría, un colorido cuando se recupera más la pintura pompeyana muy distinto de lo que proponía la academia. Es decir, se tiende a cierto arcaísmo, algo que ya habíamos visto en las corrientes, por ejemplo, de los nazarenos y que veremos en los prerrafaelitas. Estas recuperaciones medias híbridas del romanticismo, que por el momento histórico entroncan muy bien con el simbolismo y el japonismo, algo que ustedes habrán pensado mientras íbamos viendo obras. Finalmente, este grupo fue muy importante porque fue usado como caballito de batalla frente al realismo. Y realmente la historia del arte poca justicia le hizo al dejarlo de lado, me parece. Guste o no nos guste, tuvo su peso, tuvo su relevancia. La música, bueno, si había arquitectura neogriega, había decoración neogriega, escultura y pintura, la música no iba a quedar afuera, ¿no? Creo que uno de los grandes ejemplos que muchos de ustedes deben conocer fue Erik Satie. Cuando él desarrolla las piezas llamadas Gynopédie, la 1, la 2, la 3 y también las Nociennes, van a ver que son construcciones que tienen mucho que ver con lo que se entendía como era la música griega o una suerte de homenaje. Si todo sale bien, les voy a estar pasando aquí de fondo parte de la música en versiones que no estén alcanzadas por derecho de autor, y si no es así, les voy a dejar igual en la descripción del video un enlace en donde pueden entrar y escuchar estas piezas. Tienen como una cierta nostalgia, creo que van acompañadas muy bien de las imágenes que vimos, aportan una profundidad de sensaciones, en algún punto un tanto minimalista, y bueno, hay que entender a Satie como el precursor del minimalismo y del impresionismo musical, llamado así en relación, por ejemplo, a la obra de Debussy. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero haberles aportado algo nuevo, espero que lo hayan disfrutado. Háganme saber si conocían a alguno de estos artistas, si alguna obra les llamó la atención o bueno, cuál es su punto de vista. Tuvimos mucha fuente a favor y también en contra.
Ya saben, el siglo XIX complejísimo, con muchos nuevos actores de relevancia en el campo, cierta autonomía que logra el arte, cosa que hace que, bueno, haya de las más variadas expresiones. Los neogriegos merecían su video en este canal. Ya saben, si les gusta este contenido, me acompañan con un like, no olviden de suscribirse al canal, mis contactos de redes y la página web por aquí, todo en la caja de descripción junto al enlace para escuchar la música de Satie, y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!